trabaja de sol a sol en los algodonales. Llega el día en que el norte decide construir un ferrocarril hacia el oeste. Necesita crear un gran mercado consumidor para su gran industria productora. El gobierno central impone impuestos para todos. Hay que pagar el ferrocarril del oeste. El sur se niega. ¿Por qué habría de pagar por algo que no le interesa en lo más mínimo? Su mercado no es el oeste, no es el mercado interno. Su mercado es ultramarino, Inglaterra, Francia. Decide separarse de la Unión. El norte le niega ese derecho. En 1860 empieza la sangrienta Guerra de Secesión. Darryl Zanuck decide emprender una enorme, gran producción, inolvidable producción, nunca hecha producción en Hollywood. Para eso toma una novela muy importante de la escritora sureña Margaret Mitchell. Tengamos en cuenta esto, es muy importante. La primera gran película que hace Estados Unidos, El nacimiento de una nación, de Griffith, es la exaltación del Ku Klux Klan. La segunda enorme película que hace, Lo que el viento se llevó, es la exaltación del sur esclavista. Algo nos tiene que decir esto sobre el desarrollo que ha tenido el imperio norteamericano y lo que está ocurriendo ahora. La película convoca un reparto espectacular en el que sobresalen sobre todo Olivia de Havilland y en alguna medida Vivian Leigh y no tanto ni Leslie Howard ni Clark Gable. Pero Clark Gable, aunque sea, impone cierta imagen de macho cabrío que en esa época tuvo mucho suceso. En los papeles secundarios se destaca la afroamericana Hattie McDaniel. La dirección tiene muchas vueltas y el crédito recae finalmente en Victor Fleming. La música, que es maravillosa, maravillosamente tchaikovskiana, es del inolvidable Max Steiner, que luego hará la música de Casablanca. Vamos a ver ya algunas escenas. Quitting time? Who says it's quitting time? I said it's quitting time. I was the foreman. I was the one says when it's quitting time at Tara. Quitting time! Quitting time! There's none of the county can touch you and none of the state. Paul! How proud of yourself you are! To all the saints that I have sinned exceedingly in thought, word, and deed, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I beseech thee, Blessed Mary, the Virgin, blessed Michael the Archangel, blessed John the Baptist, the holy apostles Peter and Paul, and all the saints, pray to the Lord. Kathleen, who's there? Who? That man looking at us and smiling. The nasty dog. My dear, don't you know? That's Red Butler. He's from Charleston. He has a most terrible reputation. Las escenas que vimos expresan lo que es la vida cotidiana en el sur. En realidad es como esos cuentos de hadas en los cuales el comienzo todo es maravilloso y luego los acontecimientos lo van tornando horrible.
De algún modo, y se me ocurre ahora, la séptima sinfonía de Shostakovich muestra la llamada Leningrado, el primer movimiento, que es maravilloso, como toda la sinfonía, muy, muy difícil de escuchar por lo larga y en algunos pasajes hasta pueden calificarse de tediosos, pero la primera parte muestra la alegría de la ciudad de Leningrado, con todos sus habitantes felices, entregados a la felicidad intensa de la vida soviética, y hasta que en el segundo movimiento comienza a oírse un tema obsesivo con marchita y tamboriles que expresan la llegada del ejército alemán. Ahí termina todo, se acaba la felicidad. Es más o menos lo que va a ocurrir con Lo que el viento se llevó. Estas primeras escenas marcan el estilo de vida sureña. El cartel ese marca la propiedad privada, que rige férreamente. La primera escena marca la sumisión de los esclavos a los patrones. Después, la relación del caballo con el personaje de Thomas Mitchell, que es el que hace el padre de Scarlett O'Hara, que es el papel de Vivian Leigh, para el cual se hizo un enorme concurso de actrices que aspiraban a él, sobre todo Paulette Goddard y la, para mí, siempre grande Susan Hayward, que no lo logró ese papel. Y algunos dicen que trabajó el resto de su carrera tratando de demostrar que ella merecía ese papel. Falso. Hizo grandes papeles Susan Hayward, sin tratar de demostrar nada de eso. El rezo, la intimidad de las familias, la presencia de Dios en el sur, y esa vida basada en el monocultivo y la exportación del fruto primario de la tierra. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía que hacer el sur. Vivir de la abundancia fácil. Esto es sencillo y hermoso. Vivir de los frutos de la tierra que extraen los esclavos, se exportan a los países ultramarinos, a las grandes potencias ultramarinas compradoras, y uno pasa su vida en la plenitud de la riqueza y en la plenitud de Dios. Entonces, así no hay ningún problema, querido amigo, y usted ya nunca será un sureño, porque los sureños fueron derrotados, pero qué gloria debe haber sido ser un sureño, hasta que se pelearon con los norteños y apareció la realidad. Vamos a la próxima escena. Quiero aclarar ante todo un papelón tremendo que he cometido al comienzo de este programa. Lo que el viento se llevó es la inspiración, el sueño y el proyecto final, el más enorme proyecto, no de Darryl Zanuck, que fue el jefe de la Fox, sino de David O. Selznick. En la escena que acabamos de ver hay algo muy interesante. Entre los extras, aunque no es un bolo porque dice texto, está George Reeves, el que habría de hacer más tarde las famosísimas series de Superman y que habría de suicidarse por no poder salir jamás de ese papel. Se hizo una película con Ben Affleck de protagonista que se llamó Hollywoodland y que no estaba nada mal. En la escena que vimos también es una discusión entre sureños que dicen estar seguros de ganar, pero el personaje de Red Butler, que lo interpreta Clark Gable, con lo que tiene, con lo que puede, pero en esa escena está correcto, les dice que van a perder la guerra, seguramente, porque lo que ellos tienen
es arrogancia y palabras, y las guerras no se ganan sin palabras. El norte no es un territorio de monocultivo, el norte es industrial, y un territorio industrial sabe fabricar cañones. La industria fabrica cañones, la industria siempre es más que el monocultivo, porque la industria le agrega a un grano de trigo siempre algo más. La industria es valor agregado, y el valor agregado es eso, valor agregado, es decir, algo que se le agrega al valor originario. Por eso los países industriales han derrotado históricamente a los países del monocultivo. Y no solo los han derrotado, sino que los han conducido a la derrota, los han convencido a lo largo del siglo XIX y del siglo XX de que tienen que ser países de monocultivo, países que producen ese monocultivo, azúcar, arroz, trigo, carne, para cobre, estaño, para los países centrales. O sea, los países centrales desarrollan una industria poderosa y los países periféricos quedan confinados a su producto esencial. Entonces hay una enorme desigualdad que estalla en el crack del 29, donde se ven ahí la diferencia de los términos de intercambio entre los productos manufacturados y los productos primarios. Y ahí, en la Argentina, acaba el granero del mundo, acaba, estalla, se acabó. Bueno, vamos al próximo bloque y a la guerra. Ahora vamos a ver algunas de las escenas más bellas de Lo que el viento se llevó, algunas de las escenas que realmente hicieron su gloria. Clark Gable solía decir, conociendo sus propias limitaciones de actor, que las reposiciones de Lo que el viento se llevó lo habían mantenido al tope de la taquilla. En estas escenas, son las escenas de guerra, tuvieron que quemar todos los decorados que habían hecho para la ciudad de Atlanta para lograr el efecto enorme del incendio de Atlanta, que hoy se lograría con un simple movimiento de computación. Bueno, vamos a ver las escenas de la guerra entonces. Take a good look, my dear. It's a historic moment. You can tell your grandchildren how you watched the old South disappear one night. Es la estética de Lo que el viento se llevó, es una estética que hace hincapié en el colorado, en el rojo denso, que es el de la sangre, el del fuego, el de los cañones, que es el de la guerra. El color de la guerra es el del fuego, es el del disparar de los cañones, el estallido de las bombas y la sangre de los miembros destrozados. Ahí vemos a hombres vencidos que se retiran en medio de la derrota humillante, y cuando el personaje de Rhett Butler le dice al de Scarlett O'Hara, este es un momento histórico, nunca más vas a ver al sur así, retirándose, humillado en medio de este desastre. Esa
estética la hizo un genio, William Cameron Menzies, que fue el encargado de la estética de Lo que el viento se llevó, una película muy cuidada en todos sus aspectos, porque justamente también el aspecto de la música es brillante. Nunca Max Steiner logró otra partitura musical tan brillante, de ningún modo la de Casablanca. La de Casablanca está basada en un tema banal por completo como Lo que el viento se llevó. Lo que pasa que es, perdón, Lo que el viento se llevó, según pasan los años. Lo que pasa que la melodía es pegadiza, pero este es un esfuerzo titánico de Max Steiner basado en Tchaikovsky. Fundamentalmente creo en la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky y que en algunos momentos la supera. Creo que es la esencia de la música del cine. Tal es así que el tema ese tararara, muchos lo usan como el ejemplo, el epítome de la música de cine, ¿no? Esta huida de los sureños es la derrota de una cultura de la liviandad, de la diversión, de solo honrar a Dios, someter a los esclavos, exportar la materia prima y vivir de la holganza fácil. Siempre la holganza es fácil. Vamos a ver nuevas escenas. Crazy thing. And if a bullet gets me, so help me, I'll laugh at myself for being an idiot. Aquí, como nunca, se ve la estética del colorado, como dicen nuestros garcas, y del rojo, como dicen los que tienen desaprensión por las modalidades lingüísticas que imponen las clases altas. Y cierto corazoncito algunos por el rojo de las banderas proletarias. Pero bueno, rojo es una palabra muy hermosa y rojo es lo que usa William Cameron Menzies. Ese rojo ha impregnado la estética de Lo que el viento se llevó y queda hermoso como fondo de esa escena en la que la generosidad de Red Butler y el egoísmo a ultranza de Scarlett O'Hara chocan y él le dice: tengo un enamoramiento con las causas perdidas, por eso voy a entregarle mi corazón al sur en la última de sus batallas y me voy a poner ese uniforme gris para morir quizás por el sur. Vamos a ver, vean la película, si no la vieron. Y ella, aferrada a su egoísmo, le dice, no puede entender la actitud, ¿no? Luego, en una de las más grandes escenas de la película, la vamos a ver a Scarlett O'Hara comer tierra y hacer el famoso juramento de la película. Juro ante Dios, ante la mirada de Dios, que aunque tenga que matar, mentir, lo que sea, jamás volveré a comer tierra. Y todo eso sobre un cielo rojo, terrible, ¿no? Y la música desbocada de Max Steiner. Impresionante escena de Lo que el viento se llevó. Película que no en vano ha permanecido y permanecerá eternamente como un símbolo de lo que el cine puede lograr en tanto mítico, en tanto poder mítico de un momento en el que todos los elementos confluyeron para dar origen a una película que fue grande, quizás a pesar de muchas cosas, y quizás no fue grande, pero fue grande. Quizás no fue profunda, pero fue profunda. Marcó con personajes característicos un conflicto terrible como la guerra norteamericana. Falta a los norteamericanos hacer la versión norteña, pero quizás no la quieran hacer, porque quizás
el sur terminó por ganar la guerra en Estados Unidos. Quizá sea el sur el que está en Irak. Quizá el sur sean los republicanos y también sean los demócratas, porque los republicanos, según el periodista norteamericano Bill Maher, los republicanos en Estados Unidos son los que tienen pelotas, dice él, y los demócratas solo tienen cerebro. Entonces, si los republicanos son los que tienen pelotas y los otros son los que tienen cerebros, los dos forman partes de un bloque, pero el bloque fuerte es el de los republicanos, es el bloque sureño. En Estados Unidos, a la larga, ganó el sur. Vamos al próximo bloque. Esta es una de las más grandes escenas del cine, una de las más jugadas, una de las más arriesgadas, y una quizás de las más emotivas, aun cuando la que la protagoniza no sea una buena persona, ¿no? Sea un ser egoísta, una niña malcriada, una mala mina que solo piensa en sí misma. Pero es tal la fuerza, y muy bien Janet Leigh en esta escena, es tal la fuerza que pone y es tal la fuerza del rojo de William Cameron Menzies y la música de Max Steiner que es eterna, eterna. La podemos ir viendo. La finalización de la guerra es una tranquilidad para el sur, pero también una derrota es una derrota. Piensan que ahora van a vivir sometidos por los norteños. Y en efecto, durante los primeros años, según el enfoque de la película, el vil norteño se adueña de las finanzas del sur. Lo mismo ocurre en El nacimiento de una nación cuando Griffith muestra a los negros con los pies sucios sobre los pupitres del Congreso. Es decir, el enemigo, el que no debe estar donde está, es ese al que el verdadero norteamericano odia. El negro en el Congreso de los Estados Unidos que muestra El nacimiento de una nación y el norteño entrando en las sagradas tierras sureñas aristocráticas para hacer negocios y los sureños malvados que se unen a ellos son lo que no debe ser, son lo no aristocrático, lo no bueno, lo no fino, lo no elegante, lo que no era, lo que no debía ser, lo que no era así. La traición a las viejas usanzas, a los viejos métodos, a las viejas costumbres. Las costumbres que han traído los viejos tiempos, los nuevos tiempos son malas, son espurias y son las consecuencias más nefastas de la guerra. Las consecuencias más nefastas de la guerra han consistido en ponerlo todo patas para arriba. Ahora, los que antes eran despreciados, los norteños, los negros, tienen puestos de poder. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la gente decente ha sido expulsada de los verdaderos lugares que solía ocupar y que merecía ocupar? Entonces, la guerra, la derrota ha servido para esto, para someter el orgullo a la humillación. La humillación es que el otro se ha adueñado de lo que no le correspondía. Ahora los esclavos son libres, los esclavos pueden hacer lo que quieran. Ahora los negros son libres. Por eso hay que crear el Ku Klux Klan, una organización clandestina que habrá de castigarlos.
Por eso el sur debe levantar su cabeza con orgullo y volver a defenderse y contraatacar del modo que sea, aún clandestinamente, porque las cosas deben volver a ser lo que fueron. Así, a lo largo de la historia, el viejo sur pasa a ser el nuevo sur y vuelve a ser una potencia que llega a un punto culminante en el asesinato en Dallas de John Fitzgerald Kennedy y llega a un punto culminante en los reyes del petróleo de la década del 80, del 90 y de las guerras del petróleo emprendidas en esas décadas y en el siglo XXI y en la actualidad. Es el sur el que está conduciendo esta política y es un negro el que está en la presidencia de los Estados Unidos, un negro medio blanquito, pero que no ha podido hacer nada, pobrecito, porque los del sur le han dicho, mira muchacho, si realmente intentas hacer algo, te vas a quedar blanco del susto que te vamos a dar, o te vas a quedar blanco porque vas a ser cadáver, pibe. Entonces, siguen ahí y hasta creo que han contaminado toda la política norteamericana. Los norteamericanos forman un sólido bloque político. Demócratas y republicanos son lo mismo, son un solo bloque político, que es el bloque político del imperio bélico comunicacional. Otros en el sur, como Scarlett O'Hara, que estaba llena de habilidades norteñas, se acomodan al nuevo orden a través de los negocios. Vamos a ver esto. Oh, the flag it makes you free. So we sing the chorus from Atlanta to the sea while we were marching through Georgia. Get out of the road, Rebel. Get out of the way. Have you room in your carriage for a dying man? I got no room for any southern scum alive or dead. Get out of the way. I reckon he'd rather try and walk it at that. Get up! Jump, you great back beggar! Act like they won the war. Darling, I don't like to interfere, but I do wish you'd let me hire free darkies instead of using convicts. I believe we could do better. Darkies, but their pay would break us, and convicts are dirt cheap, and if we just give Gallagher a free hand, he can... Free hand, you know what that means. He'll starve them and whip them. Didn't you see them? Some of them are sick, underfed. Oh, Ashley, how you do run on. If I let you alone, you'll be giving them chicken 3 times a day and tucking them to sleep with eider-down quilts. Scarlett, I will not make money out of the enforced labor and misery of others. You weren't so particular about owning slaves. Well, that was different. We didn't treat them that way. Besides, I'd have freed them all when Father died, if the war hadn't already freed them. Oh, I'm sorry, Ashley. But have you forgotten what it's like without money? But, Scarlett, you're doing business with the same people who robbed us and tortured us and left us to starve. All that's past, Mary. And I intend to make the best of things, even if they are Yankee things. And do you know, Dolly Merriweather, that Dr. Meade actually saw her peddling lumber to those Yankees herself? And that isn't all. I think it's shocking what she's doing to my brother Ashley. She's even taken to driving her own buggy. Oh. Esta película es larga, ¿eh? Es larga. Tiene alrededor de 4 horas. Por eso cuenta muchas cosas. El personaje excluyente, principal absolutamente, es el de Scarlett O'Hara. Pero también hay otro personaje que es el de Olivia de Havilland, que hace un personaje sublime, como es en los folletines. En los folletines los personajes tienen características unívocas. Son buenos, son malos, son perversos, son sublimes, nunca son medios tonos, que es Melanie. Melanie es el personaje más bueno y es el que
trata de llevar cierta bondad al corazón de Scarlett. Pero Scarlett no frena porque sabe que los tiempos son duros y hay que hacer dinero del modo que sea. De modo que algo como la moral no existe para ella. Ella pasa por sobre todos los códigos morales con tal de hacer dinero para endurecerse, para tener más poder y para que nadie pueda volver a humillarla. Entonces, estos negocios que hace con los norteños, estos presos que utiliza para trabajar en los trabajos en que antes tenía a los esclavos, son partes de una nueva ética que está utilizando. Asoma por ahí que le dice a Ashley, pero vos usabas esclavos. Y él más o menos le dice, sí, pero pensaba liberarlos. Bueno, no le creamos demasiado que pensaba liberarlos. En realidad, entre los presos de Scarlett y los esclavos de Ashley no había demasiada diferencia. Lo que ocurre es que ella, es notable esto, al no tener esclavos, utiliza presos. Un preso es un doble esclavo. Y esto es lo que decide usar Scarlett O'Hara en sus nuevos negocios para salvar su cuero y el de los suyos, pero sobre todo el suyo, porque es una egoísta fenomenal. La novela de Margaret Mitchell se nota en todo este enorme juego de personajes que van y que vienen, que se entrecruzan, que chocan. Es una novela, es un folletín gigantesco y apasionante. Vamos al próximo bloque y voy a dar entonces mi editorial. Esta formidable película logra ser entretenida a pesar de durar 4 horas. Cuando se la dio las primeras veces había un intervalo a las 2 horas. Yo ya no sé, hace mucho que creo no la dan en los cines, pero ahí hay una enorme caja, o no tan enorme ya, de CDs donde cualquiera la puede ver. Puede disfrutar de la altivez, del egoísmo, de la remisión constante a sí misma que hace Scarlett O'Hara, personificada por Vivien Leigh. Puede disfrutar también del orgullo sureño, pero del coraje y la practicidad norteña de Rhett Butler, que está enamorado durante toda la película de Scarlett O'Hara y uno no sabe qué le ve, porque realmente es una mina detestable. Es bonita, sí, pero no sabemos si es tan bonita esta chica inglesa, Vivien Leigh, que era mujer de Laurence Olivier, Hamlet, como para que Rhett Butler esté tanto a los pies de las polleras de la niña. Pero la trama obliga a que Butler la ame a lo largo de toda la película, salvo al final, cuando la manda a la mismísima, porque ella le pregunta, ¿vas a dejarme? Y él le dice, ¿qué va a ser de mí? Le dice ella. Y él le dice una frase que costó muchísimo poner en ese momento, porque la censura era terrible y no se podía decir. ¿Qué va a ser de mí?, dice ella. Y él le dice, frankly, my dear, I don't give a damn. Francamente, querida, me importa un... La otra pareja es la de Melanie, Olivia de Havilland, que es pura bondad, y Ashley, el caballero sureño, que es pura melancolía, y cuando su mundo se derrumba él. O sea, la guerra entre el norte industrialista y el sur del monocultivo
la gana el norte industrialista, porque siempre el industrialismo le va a ganar a los países del monocultivo. ¿Por qué? Porque lo fundamental de la industria es poder fabricar armas de fuego, poder fabricar cañones, poder fabricar fusiles, pistolas, ametralladoras, y eso lo pudo hacer el norte. El sur lo tuvo que importar también. El sur combatió con mucho coraje, pero se desangró los campos del sur, por eso la película está en rojo sangre. Y el norte ganó esa pelea y al ganarla hizo de Estados Unidos un gran país industrialista. Al ganarla colonizó el oeste. Al ganarla abrió el mercado del oeste y envió a los colonos al oeste, contrariamente a lo que pasó en la Argentina, que Roca dice conquistar el desierto, pero no lo conquista porque mata a todos los indios y no pone un solo colono ahí, se lo da a 10 familias, inaugura el latifundio y se lo da a algunos ingleses, a varios ingleses. En cambio, los norteamericanos colonizan el oeste y lo colonizan, ganan el oeste para la causa del mercado interno, el mercado interno para las manufacturas del del norte industrialista. Entonces, el norte produce manufacturas y el oeste las consume. Un mercado industrialista, un mercado productor, siempre necesita un mercado consumidor. La dialéctica entre la producción y el consumo es de hierro. El consumo necesita producción y la producción necesita consumo. Así se hace un país. En la Argentina, si Buenos Aires hubiera protegido a las provincias, hubiera creado un mercado consumidor. Y Buenos Aires hubiera sido una ciudad industrialista. Pero en lugar de crear un mercado consumidor, lo aniquiló y quedó solamente Buenos Aires. Había también industrias en desarrollo en Buenos Aires, que eran estribaciones del virreinato del Río de la Plata. Necesitaban proteccionismo, pero Inglaterra le dijo a Buenos Aires, nada de proteccionismos. Ustedes, si quieren formar parte de la civilización que nosotros protagonizamos, van a tener que importar nuestras mercancías y nosotros les vamos a comprar el trigo y la carne. Sí, dijo Buenos Aires, por supuesto, ¿cómo no? E importaron todo, hasta importaron los ponchos salteños. Los ponchos que empezaron a usarse en Salta se fabricaron en Manchester y Liverpool. Y esa fue la triste historia de la economía argentina, de la cual salió el orgullo del granero del mundo, que no sirvió para nada, porque el granero del mundo es exportar trigo y carne. Y eso en el 30 colapsó e hizo de este país un triste país de monocultivo, mientras que los grandes países, las grandes potencias de la tierra, fueron siempre industrialistas, como lo fue Estados Unidos, que para eso tuvo que ganar una guerra en esta película formidable que hemos visto y sobre todo en la realidad. Chao.